Nos reunimos a tratar, como ya se mencionó, 3 proyectos que vamos a tratar en conjunto en un debate en general. El proyecto del presupuesto 2018, la reforma tributaria y la modificación del impuesto a los débitos y créditos bancarios o impuesto al cheque, como se lo conoce coloquialmente. Pero son 3 proyectos que están enmarcados en una propuesta y una reforma mayor, que incluyó el pacto fiscal, la ley de responsabilidad fiscal, la reforma previsional. Proyectos que nacen además de un acuerdo con 23 de los 24 gobernadores de nuestro país y que, como debe hacerse, se traen al debate en este Congreso. En el informe en conjunto que voy a hacer, quería comenzar planteando la importancia de esta ley de presupuesto. Presupuestar es al fin hacer honor a la mayor sesión que los ciudadanos hacen en este Congreso. Sesión que nace del pacto social que origina nuestra nación y que consolida nuestra República. Es una enorme responsabilidad que no se termina solamente en la administración de los recursos públicos, del dinero de los argentinos en la masa impositiva, sino que humanamente también en la responsabilidad de construir desde las finanzas estatales un país mejor, una nación más unida, un Estado más eficiente que garantice los derechos humanos de todos los ciudadanos de nuestro país. Asumimos esta responsabilidad convencidos de que la suma de los individuos es siempre menor al resultado social, a la construcción que en conjunto podemos hacer a través de las políticas públicas. El Congreso, nuestras acciones dentro de él, multiplican la suma de cada uno de los ciudadanos que representamos. Nuestra misión debe enmarcarse en una visión, que este gobierno, con mucha sencillez, en la complejidad que nace de administrar el Estado, ha definido en 3 grandes objetivos por los cuales quiere ser evaluado. El primero de ellos, terminar con la pobreza en la Argentina. Segundo, derrotar al narcotráfico. Y el tercero, unir a los argentinos. Claramente metas sociales, pero que deben y están reflejadas en este presupuesto. El principal ha sido planteado como pobreza cero, la derrota de la pobreza en la Argentina. Y la razón para esto es el convencimiento de que la pobreza es la peor vulneración de los derechos humanos. Es en la desigualdad que nace la informalidad fiscal, la ilicitud moral, la ilegalidad jurídica, la desunión. Y la pobreza es la mayor causa de desigualdad. Por eso, nuestro objetivo como gobierno es erradicarla. Donde hay pobreza, hubo un Estado que mal administró los recursos públicos y peor distribuyó las oportunidades de los ciudadanos de un país. Debemos trabajar en conjunto, pensando que así como es clara la responsabilidad de aquel que en dificultades, en la pobreza, vela por su familia, esa responsabilidad se contrasta con la negligencia de un Estado que abandonó a ese ciudadano y que lo hizo frente a una sociedad que muchas veces tuvo una actitud pasiva frente a esa pobreza. Finalmente, salir de la pobreza no es una política pública. Salir de la pobreza es un cambio cultural. Salir de la pobreza es
una decisión social, es una construcción de todos. Un país rico con una nación empobrecida es como un cuerpo sin alma. Es un presupuesto económico sin un sujeto social. Estamos convencidos que es la desigualdad la peor causa de la ruptura del orden institucional y de la destrucción de la confianza social. La confianza necesaria para construir una nación más unida. Confianza en el presente, pero también confianza en un futuro común. Es por eso que reconstruir esa confianza está en la raíz de la propuesta de este presupuesto y de las reformas que acompañan este presupuesto. Llevar mayor previsibilidad, construir un sistema institucional más confiable, más duradero, que sea capaz de representar a cada uno de los ciudadanos de nuestro país, a cada una de las visiones de nuestro país. Debemos romper con la cultura de la resignación, de la idea de que no podemos cumplir estos objetivos sociales tan importantes. Y la raíz de ese cambio cultural está en la educación. Es ella la mayor herramienta que tenemos para construir esa sociedad más unida y más justa. Es a través de la educación que comenzamos a garantizar los plenos derechos de cada uno de los ciudadanos. Debemos romper, justamente a través de la educación, esa cadena en donde el más débil es el que más sufre y el que menos oportunidades tiene. Para ello creo que hay tres grandes ejes que resaltar de este presupuesto y de todo el paquete de reformas. El primero tiene que ver con la garantía de los plenos derechos de cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Cada argentino, cada niño, cada niña, cada uno de los adultos mayores debe sentir que está en una sociedad más justa, que le garantiza ese futuro brillante con el que sueña todos los días. Para avanzar en ese camino, el primer objetivo que nos hemos puesto fue reducir la inflación, el impuesto más dañino para aquellos que están en la pobreza. Este año estamos reduciendo la inflación del 40% del 2016 al orden del 23-24%, y el estimativo de inflación para el año 2018 que contempla el presupuesto es el 15,7%. La inflación afecta a los que menos tienen porque son los más desprotegidos contra la suba de precios, que además en general afecta más a los bienes principales, a los alimentos. En la Argentina tenemos más de 4 millones de argentinos que están en la informalidad. A ellos no les cabe ninguna paritaria. Por eso es tan nociva la inflación. Para derrotar la inflación debemos además reducir el déficit, y este presupuesto también contempla una caída de 1 punto en el déficit, llevándolo a 3,2% del Producto Bruto Interno, con un crecimiento que está por encima de ese número en el 3,5% para el año 2018. Pero obviamente que no basta con reducir la inflación. Reconociendo la situación social, estamos potenciando programas que
que existían y que recibimos, como la asignación universal por hijo, que ya hemos aumentado en más de 300.000 niños y niñas que la reciben a través de la incorporación de los monotributistas en la AUH, como se la conoce coloquialmente, y más de 40.000 niños y niñas de trabajadores temporarios que también han sido incorporados. Y contemplamos para el 2018 incorporar 200.000 niños y niñas más. También hemos tomado una decisión importante en esta situación, que es el aumento del seguro del desempleo, que había quedado en una cifra irrisoria de 300 pesos y lo hemos elevado a 3.000, en el camino de reconocer la necesidad de acompañar, como decía antes, a aquellos que están en dificultades. También hemos trabajado por nuestros jubilados, con la reparación histórica que no solo incorporó a más de 1 millón de jubilados a que recibieran lo que merecían, lo que es justo, sino que a partir de la reforma previsional que ha sido votada la semana pasada en la Cámara de Diputados, incorporamos a más de 1 millón de jubilados también al 82% móvil, aquellos que han tenido más de 30 años de aportes. Y garantizamos que nunca más, como pasó 2 veces en los últimos 4 años, haya jubilados que reciben una jubilación que no aumenta por encima de la inflación. Ahora está la garantía de que la jubilación siempre va a aumentar por encima de la inflación. Y finalmente, hemos lanzado la cobertura universal de salud, que va a alcanzar durante el año 2018, de acuerdo al presupuesto, a más de 15 millones de argentinos, garantizándoles una atención de salud y un derecho a esos argentinos. Pero obviamente, y como lo planteaba al principio, no basta con buscar cumplir con el rol del Estado, que es garantizar derechos individuales, sino que debemos también trabajar en conjunto para construir capital social. La base de esa construcción de capital social es el aumento de la confianza de los ciudadanos en su Estado, de un argentino en otro argentino, de la dirigencia en su conjunto, buscando 3 grandes objetivos. Aumentar el empleo formal, buscando reducir la informalidad. Trabajar para darle mayores herramientas a aquellos que a través del cooperativismo buscan construir ese capital social en todo el país. Y ayudar a formar y capacitar a aquellos argentinos que necesitan un acompañamiento para reinsertarse en el mundo laboral. En ese sentido, hemos comenzado como parte del paquete de medidas con una reforma impositiva que busca fomentar la inversión para mejorar y crear mayores puestos de trabajo. Necesitamos que el casi 16% de inversión sobre el producto que tenemos en el día de hoy aumente por encima del 20%. Ese es el objetivo que se pone este gobierno. Y en ese camino estamos favoreciendo la inversión a través de medidas directas, como es la reducción del impuesto a las ganancias para aquellos que reinviertan sus utilidades del 35 al 25%, y también de medidas, creo, históricas, como finalmente gravar la renta financiera en la Argentina, para que aquellos que especulan con esa renta tengan incentivos para salir de la especulación financiera e inviertan esos recursos en nuestro país y creen así mayor cantidad de puestos de trabajo.
Esta modificación también se suma a la modificación del impuesto al cheque, que gradualmente comienza a ser a cuenta de ganancias. Impuesto al cheque que lo consideramos uno de los más distorsivos. Nació como un impuesto temporal en un momento de crisis y quedó establecido. Muchas veces me tocó, como miembro informante en el presupuesto en diputados, hablar de la necesidad de la eliminación, aunque fuera gradual, de este impuesto, y finalmente estamos dándole previsibilidad camino a la eliminación total en términos de que va a ser considerado solamente un impuesto a cuenta de ganancias. Pero obviamente no basta con esas medidas. Tenemos que trabajar también para fomentar el cooperativismo. Y en ese sentido quiero rescatar algo que seguramente después va a comentar el bloque justicialista, que es una de las modificaciones que sufrió la reforma tributaria a partir de un aporte de ese bloque, de eliminar el impuesto que se estaba, el gravamen a ganancias sobre la ganancia financiera en cooperativas y mutuales. Como le expresamos al bloque, le expresó el ministro Duhovne, estamos convencidos que hay que gravar esa ganancia financiera, pero estamos de acuerdo en debatirlo más profundamente para no gravar aquellas cooperativas que en muchos lugares del interior aportan a sus comunidades. Pero también lo estamos haciendo a partir de trabajar en la formación y capacitación de los cooperativistas que están dentro del programa Argentina Trabaja. Aquí ese programa tiene la visión de dejar la idea de dar un pescado a aquel que lo necesita y enseñarle a pescar. Fue un primer paso, pero creemos nosotros que falta el paso siguiente, que es cómo a través de esa habilidad ese ciudadano, ese cooperativista puede aportar más a su comunidad, capacitando a otros en la técnica de pesca, siguiendo con la imagen, o poner una pescadería. Multiplicar a través del trabajo conjunto, del trabajo cooperativo. Ese es el objetivo que nos hemos puesto y el año que viene vamos a capacitar a más de 261.000 receptores y beneficiarios de la Argentina Trabaja. También vamos a invertir en más de 25.000 microcréditos para aquellas cooperativas que muchas veces necesitan ese capital inicial para lanzar el proyecto que tienen. Sabemos que un trabajo es el mejor plan social. Un buen empleo en blanco genera dignidad, genera buenos hábitos y genera una cultura colectiva distinta. Creemos en esa construcción de ese capital social. También queremos acompañar a aquellos que a través de cooperativas que hacen trabajo social en cada una de sus comunidades necesitan el apoyo de un Estado que está presente. Por eso hemos lanzado el salario social complementario para cada uno de ellos, que es un medio salario, es la mitad del salario mínimo vital y móvil que se le da a cada una de esas cooperativas que demuestran ese trabajo social en sus comunidades. Y finalmente, también a través de la reforma tributaria y fomentando la búsqueda de mejorar la situación del empleo en blanco, estamos reduciendo el mínimo imponible para que, sobre todo en los salarios más bajos, el costo laboral se reduzca y así logremos que más argentinos entren en la formalidad y salgan de la pobreza. Pero en términos generales también este gobierno ha buscado en esa búsqueda de confianza, de construir mayor confianza en el Estado, eliminar distorsiones que ha habido. Además de la de impuesto al cheque, en el acuerdo del pacto fiscal, con las provincias hay un camino a recorrer en conjunto acordado, que es la reducción de los ingresos brutos y la inmediata disolución de las aduanas internas que se generaban a partir del cobro de estos ingresos brutos de provincia a provincia.
y para favorecer la inversión, también eliminar el tedioso proceso de las DEJAI, de las declaraciones juradas de importaciones. Y finalmente, también construir confianza fuera de la Argentina. Abrirnos al mundo con responsabilidad, con seriedad, cuidando de construir relaciones de largo plazo, es también un objetivo que debe ser no solamente un gobierno, sino de una sociedad. Y eso también es parte de la construcción de capital social. Finalmente, el tercer eje es el de la infraestructura. Infraestructura que también debe estar focalizada en estos objetivos que planteamos recién, el pleno derecho de cada uno de los ciudadanos, el derecho al libre tránsito, con la inversión en el plan vial, que busca duplicar la cantidad de autopistas, duplicar la cantidad de pasajeros que vuelan en aviones en nuestro país, aumentando las rutas. Estuvo ayer el ministro Dietrich haciendo un detalle amplio de cómo ya se ve el impacto de estas modificaciones, inclusive rompiendo mitos, como que Aerolíneas no puede crecer si tiene competencia, mostrando cómo podemos construir una aerolínea de bandera que realmente no solamente conecta a los argentinos, sino conecta a los argentinos con el mundo. Como lo dijimos, me tocó ser miembro de la comisión bicameral cuando se estatizó Aerolíneas como miembro de la oposición y trabajé en conjunto con algunos senadores, como el senador Fuentes, para que lográramos ese objetivo. Y lo planteamos allí también. Estamos de acuerdo con la línea de bandera, pero siempre pensando en que realmente conecte a todos los argentinos como creemos que va en camino a hacerlo. Pero es además en la infraestructura donde se ve uno de los objetivos más importantes que se ha planteado el gobierno en términos de relación política, que es fortalecer el federalismo. Ayer, tanto el ministro Duhovne como el ministro Dietrich mostraban las inversiones que está habiendo en los distintos rubros en cada una de las provincias. Cada provincia está teniendo inversiones en términos de la mejora de la conectividad aérea, vial, ferroviaria. Sabemos que falta, pero es en ese camino que hemos construido este pacto fiscal con las provincias, convencidos de que fortalecer el federalismo es fortalecer también nuestra sociedad y es fortalecer el capital social de nuestro país. Este plan de inversión contempla algo que para nosotros es una señal clara, porque muchas veces a la pobreza se la contempla solamente como el no alcanzar un salario, un ingreso, no llegar a tener determinada cantidad de pesos. Pero pobreza también es que la mitad de los ciudadanos de mi provincia no tuvieran cloaca, presidente. Que una gran cantidad de hogares en la Argentina no tuvieran agua corriente. Y nos hemos planteado como gobierno, como sociedad, y lo planteamos en este presupuesto, avanzar hacia un 100% de argentinos con agua corriente y un 75% de argentinos con cloacas para el final de 2019. Y este presupuesto contempla ese camino, incorporando a más de 646.000 familias a la red de cloacas y lanzando o continuando la inversión que se lanzó este año para 4,5 millones de cloacas en el conurbano bonaerense, en lo que es la cuenca de Matanza de Riachuelo, e incorporando más de 750.000 familias a la red de agua corriente. También es parte de la pobreza la falta de vivienda digna. Y ese también es un derecho que también estamos atendiendo en este presupuesto.
a las obras ya terminadas, más de 35.000 viviendas que se han terminado estos 2 años. Este presupuesto contempla 66.000 viviendas a construir cofinanciando con las provincias, trabajando en conjunto con las provincias. Y incorporar 35.000 viviendas más que van a estar en ejecución durante el año. Además, potenciando otro programa preexistente, estamos sumando 140.000, un poco más de 140.000 beneficiarios al Procrear. Finalmente, y con el objetivo de fortalecer el sistema educativo y la igualdad desde el sistema educativo, en un planteo que el presidente Macri hizo desde la campaña, que me tocó a mí lanzar como ministro de Educación y que ahora continúa el ministro Finocchiaro, estamos continuando la inversión en las salas de inicial, convencidos que es la mayor herramienta de equidad que tiene el sistema educativo. Garantizar la educación inicial en una sociedad donde todavía tenemos a más de la mitad de los argentinos que no terminan el secundario. Tenemos mucho trabajo que hacer todavía en la cobertura de 3 años. Hemos avanzado en la de 4 y estamos casi en plena cobertura en 5 años. Pero son esos 3 años de educación inicial que queremos garantizar para todos los argentinos los que aseguran duplicar la graduación del secundario de aquellos que asisten a esa educación inicial. Este presupuesto es un mapa de ruta de lo que vamos a hacer y del sentido en que queremos hacerlo. El objetivo de este presupuesto es, como lo planteé al principio, el de ese país más desarrollado, más federal, el de una nación más unida, con objetivos comunes, con un futuro común. Es finalmente el de tener ciudadanos con mayor dignidad. La visión que tenemos es la de un Estado austero, concienzudo, que mira el desarrollo de sus ciudadanos, que sabe que estos ciudadanos lo exceden en creatividad y desarrollo social. Un pueblo que supera su propio Estado y una sociedad que a su vez mejora el Estado. Ese es el círculo virtuoso del crecimiento social. Este presupuesto, este paquete de reformas que fue debatido y van a seguir siendo debatidas todas las propuestas. Y voy a usar la palabra debatir, no la de discutir. Discutir en su raíz quiere decir sacudir para separar. Sacudir para separar. Yo prefiero la palabra debatir. La idea de que podemos encontrar puntos en común, como hemos encontrado con muchos senadores. Este gobierno no viene con ninguna verdad revelada. Viene a construir un futuro común. Este gobierno no mira de dónde viene aquel que viene a plantear una idea, sino a dónde quiere ir, sabiendo que ese querer ir, ese destino común de un país mejor, es el que nos debe unir, sabiendo que es en ese consenso que debe encontrarse en esta Cámara, en este Congreso Nacional, es el que guía a una democracia que tiene a este Congreso como su templo. Es aquí, en esta pluralidad de ideas, pluralidad de voces, que encontramos la riqueza de nuestra República. Y es en esa construcción común de herramientas fundamentales como este presupuesto que vamos a encontrar la unión, dejar atrás la división, construir un país mejor, lograr finalmente, como sociedad, que todos los argentinos dejemos atrás la pobreza. Todos los argentinos dejemos atrás la pobreza.
y así construyamos en conjunto un futuro mejor para nosotros, para nuestros hijos y para todos los habitantes del mundo que quieran habitar este suelo. Muchas gracias, señora presidenta.